Bien, hola, ¿qué tal, cracks? Estoy aquí de vuelta con un nuevo video. Bien, hoy nos toca pelearnos con este programita que se llama SolidWorks para diseño de piezas. Aquí un conocido mío me comentó que en la universidad empezaron a manejar este programa y pues se le complica un poco hacer este tipo de piezas. Entonces me dijo que sí podía yo ayudarle a poder hacer estas piezas de una forma más fácil y sencilla, que no se le complique tanto y no esté gastando tanto tiempo. En este caso, él me proporcionó esta pieza, que como vemos nos pide especificaciones, nos pide un origen, tiene sus distintas mediciones y nos tiene como tal aquí, podemos ver resultado, pesos, centro, punto de masa. Nos tiene un material, nos tiene un tipo de unidad y pues estas piezas a él se las califica su profesor o docente, como le llame. Bien, para eso iremos al programa y partiremos de la zona de trabajo. Para ser más cómoda la zona de trabajo, es más factible tener esta parte de acá, esta barrita de herramientas, tenerla activa. Nos va a ayudar a visualizar un poco mejor las piezas y menorar el trabajo. También la tenemos esta opción en esta parte de aquí, pero como la tenemos que abrir y para ir a ver, pues es más fácil tenerla así a la mano, porque ves todas. Esta se activa en este apartado blanco, le damos un clic secundario y le vamos a dar a barra de herramientas. De ahí nos vamos a ir hasta paneles laterales, no digo, perdón, vista estándar. Como ven, la seleccioné, desapareció. Vamos a seleccionar y aparece vista estándar. Le damos clic para agregar la barrita de herramientas. Bien, una vez que tengamos este de aquí, nos vamos a pasar a nuestros planos. Nuestros planos es el área donde vamos a trabajar. Entonces, dependiendo de cómo vamos a iniciar nuestra pieza es esta. El problema con esto es que no sabemos cómo iniciar a crear nuestra pieza. Debemos de analizar y visualizar cómo queremos iniciar nuestra pieza. Si iniciamos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba o de una parte lateral. Entonces hay veces que eso nos va a complicar bastante el ir realizando nuestra pieza. Lo importante aquí es realizar la menor cantidad de pasos posibles y tiempo. Entonces, esto se hace de la siguiente forma o manera. Nos vamos aquí en los planos y como tenemos plano alzado, plano planta y plano de vista lateral. Si nosotros visualizamos estos planos, lo podemos ver así, de forma visible. Y seleccionamos el origen. El origen, como vemos, está en el centro. Entonces, si nosotros tenemos, no sé, un rectángulo que su origen empieza en este punto, tendríamos que subir en esa parte y correr hacia acá e ir al fondo. Entonces, ¿qué plano nos serviría para trabajar con él? En este caso sería el plano al planta, porque está en acá. Entonces simplemente haríamos un rectángulo que nos corre en esta parte y extruimos hacia arriba y ya tenemos nuestro rectángulo. Fácil. Pero si a ese rectángulo tenemos que hacerle algunos cortes, pues ya no sería tan factible hacerlo en plano planta. ¿Por qué? Tendríamos que estarlo moviendo, cortar otros puntos. Entonces, de poder hacer simplemente 2 pasos, tenemos que hacer 3 o 4 pasos. Bien, una vez explicado esto,
iniciaremos a construir nuestra pieza. Iremos a checar como tal lo que nos pide. Acá, como vemos, dice unidades IPS y material brass. Entonces, unidades IPS. ¿Qué son las unidades IPS? En este apartado tenemos que dice GMMS y tiene una flechita. Entonces aquí desplegamos el tipo de unidades. Siempre tenemos que checar ahí esta parte porque es el tipo de medición que tenemos para generar las piezas. En este caso, el IPS es pulgadas, libras, segundos. El MMSGS es milímetros, gramos, segundos. El CGS es centímetros, gramos, segundos. Y el MKS es metro, kilogramo, segundo. En este caso el problema la pieza nos pide el IPS y nos vamos a quedar con eso. Bien. Regresando con la pieza, nos tiene que el origen está en este punto. Entonces, visualizando para ustedes cómo es que sería más fácil poder crear esta imagen. Perdón, esta pieza. Uno, podría decir, podemos generar el rectángulo y simplemente hacemos unos cortes. Pero si generamos el rectángulo completo, tenemos que hacer 1, 2, 3 cortes. Otra. ¿En qué planta no tenemos que generar? Tendríamos que generar en qué planta tenemos que generar. Si hacemos un rectángulo, a partir de dónde vamos a comenzar a trabajar. Ahí es donde ya no se nos facilita tanto generar la pieza. Bien, para comenzar siempre tenemos que tomar en cuenta el punto de origen, desde dónde vamos a arrancar. Entonces, si nos basamos primero a las alturas y al ancho de la pieza, nos podemos checar que nos sería más fácil trabajar en la planta de vista lateral, pero sin perder de vista el origen. Como vemos, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, pero el punto de origen no está en una esquina, sino está en una parte intermedia. Se puede aquí notar. Así que si ponemos atención a esta parte, tenemos 1.5 y en toda completa es 2. Entonces acá en esta parte tenemos 1 y aquí tenemos medio. Entonces para completar el 2, aquí debe haber un medio. Entonces el punto de origen está del 1.5 hacia abajo y del 0.5 hacia arriba. Bien, entonces comenzaremos. Como les comentaba ayer, vamos a empezar con el lateral que está acá. Entonces nuestro origen está en ese punto y entonces la pieza va a comenzar a correr hacia acá, subirá un poco y la otra parte tendrá que quedar abajo. Bien, vamos a quitar plano alzado y plano, bueno, dejaremos plano planta para que se vea un poquito más visible, pero vamos a trabajar con vista lateral. Entonces le vamos a dar vista normal A y pues yo creo que quitamos el planta para que no nos confunda. Bien, para comenzar seleccionamos el plano donde vamos a trabajar. Seleccionaremos nuestra línea. Vemos aquí nos está marcando hacia dónde queremos recorrer.
Vamos a dar un clic sostenido y corremos. Nos vamos a basar en la vista lateral de la imagen, perdón, de la pieza, y empezaremos a marcar. Por ahora, pues no es muy importante ir poniendo las distancias, sino que crear la forma. Vamos acá, era un poco más alto. En esta parte sobresalía un pedazo. Aquí ya me hice otra cosa que no quería. Es muy importante que tengan su clic sostenido porque luego hay veces que no se quedan en la línea. Entonces, eso llega a provocar algunos problemitas. Y cerramos. Como vemos, no es muy similar la imagen, pero ahorita irá tomando forma. Nos iremos a cuota inteligente y iremos a echarle un vistazo a nuestra imagen. Ahí está. Como vemos, aquí tenemos una distancia de 2 y aquí tenemos una distancia de 1,5, entonces agregamos esas distancias. No está de más ir a checar nuestra pieza varias veces. En base a la práctica que se va adquiriendo, será más fácil ir haciendo este tipo de piezas. Entonces ya les será más rápido ir creando las piezas que ustedes necesiten. Será más fácil para ustedes y más rápido. Bien, aquí como vemos también es de 2 de este extremo a este extremo, entonces aquí nos es de solamente 0.5. Jalamos, le ponemos 0.5, le damos un enter y va nuestra pieza. Ahora aquí comentábamos que había uno de aquí a acá, pero como esta pieza ya se expandió, ya tiene delimitados los espacios, entonces podemos seccionar esta de aquí y esta de aquí con los espacios que nos faltan. Aquí tendríamos que es 1 más 1 y 2, enter para acoplar. Entonces en estas partes tendrían que ser 1 completo general, entonces por lo tanto las dos equivalen a 0.5. Damos 0.5 y como tal se acoplan las dos. Ya solamente nos falta la distancia que tenemos aquí. Esa distancia es de 1. Si le damos acá, lo jalamos, nos dice que tiene 0.98. Entonces le vamos a dar el 1, le damos enter y ese sería todas nuestras mediciones. Y prácticamente ya hemos acabado la pieza. Vamos a dar en la palomita. Como vemos, todo está en negro. Cuando su pieza, las líneas estén todas en negro, es que no hay cortes, no hay secciones que no estén unidas. Es una pieza completa dentro del plano. Bien, ahora toca ir a operaciones. En operaciones iremos a extruir base. En extruir base se nos colocará de esta forma. Aquí podemos manipular las direcciones de donde se puede partir, cómo podemos partir. Pero como aquí recuerden que estamos cuidando el origen desde donde va a partir nuestra pieza. Entonces este empieza a recorrer hacia la derecha, se expande a la derecha por nuestro punto de origen. Entonces, ¿cuánto nos está pidiendo la pieza? Ok,
aquí podemos ver que nos dice 3. Podemos simplemente jalar la flecha que tenemos aquí. Cuando nos ponemos encima de ella, cambia un color. Ahí está. Es más o menos aquí, dándole por donde es. Ahí está. En base a la regla nos decía que tenía 3, pero como vemos que movimos, aquí este número se cambió. Entonces, en esta parte es donde le vamos a insertar la distancia en pulgadas. Simplemente seleccionamos, le damos 3, le damos Enter y ahí está. Como fue muy mínima la diferencia, pues no se notó el cambio. Pero suponiendo si quisiéramos aumentar el tamaño de la pieza, simplemente tecleamos poniendo 10 unidades y damos cambio. Le ponemos 1 y cambia su tamaño. Bien, pero la pieza nos solicita 3 unidades. Entonces ahí está. Le damos a la palmita o simplemente damos Enter y comamos. Ahí va nuestra pieza. Ya es parecida, ¿no? Pero aquí nos falta esta parte de aquí. Como vemos, ya no tenemos nada acá abajo, no tenemos aquí nada, entonces simplemente nos falta esta parte de acá. ¿Cómo hacer el corte aquí? Bien, el corte de aquí lo realizaremos de la siguiente forma. 1, entonces nos sobran 2 hacia acá. Pero como esta parte que tenemos, pues no es tanto la distancia que hay de ancho, porque simplemente sabemos que tiene 1. Entonces el corte sería 1 por 2. Bien. Regresamos a nuestra pieza y vamos a dar un clic sobre esta parte de arriba, que es la que vamos a cortar. Y le vamos a extruir un corte. ¿Ese corte cómo se realiza? ¿Recuerdan la barrita del principio? Pues le vamos a dar a normal A. Y prácticamente se voltea nuestra pieza. Damos en este y regresamos a la pieza original como está colocada. Entonces seleccionamos, damos normal A y vamos a iniciar con el corte. Para el corte vamos a utilizar un rectángulo y vamos a iniciar en esta esquina. Y generamos un rectángulo, le vamos a dar medidas. Entonces seleccionamos corte inteligente, jalamos y recuerden que en la parte de arriba pues, tenía 1 de ancho. Vamos a dar Enter y como vemos llega hasta la línea, que es el nivel que tiene la pieza. Ahora el ancho. El ancho, como vemos, tenía 1, entonces le faltaban 2. Vamos a dar 2 y le damos Enter. Una vez en este punto, nos iremos a operaciones nueva y le damos a extruir corte. Pero esta extrusión de corte, ¿cómo es? Como vemos aquí se seleccionó. Y si no, pues ustedes se pueden preguntar hacia dónde recorreremos. Nos iremos a estos iconos de aquí para poder visualizar un poco más la imagen. Y ahí está. Entonces nos está dando que nuestra extrusión de corte recorrerá toda la pieza hasta abajo. Pero nosotros no queremos recortar toda la pieza, simplemente queremos recortar de este punto a la base que tenemos aquí. Entonces nos iremos de nuevo a nuestra dirección 1 a darle instrucciones hasta donde queremos recorrer, o simplemente recorreremos la flecha para ver cómo y dónde podría ser el corte. Como sería más o menos a este punto que lo recorrimos, y en la regla que aparece ahí se pueden ir guiando las distancias. También podemos mover la perilla del mouse para acercarlo y verlo de manera más certera, o insertamos aquí los valores.
Como en este caso, yo moví la flecha y pues el pulso fue muy bueno, entonces sí, dimos al punto 5 pulgadas. Pero suponiendo si colocamos una pulgada y le damos enter, ya es un poco más profundo el corte. Pero la pieza nos pide que sea de punto 5, entonces le damos enter. Y ya como vemos, aquí se realizará el corte. Nada, la palomita. Y ahí está. Y bien, como vemos ya está la pieza que se nos estaba solicitando. Bien, a ver, ahí está la pieza solicitada y aquí está la pieza casi prácticamente terminada. Si seleccionamos el origen, como vemos aquí está, y en la pieza solicitada aquí está el origen que será solicitado. Bien, ahora aquí no solamente nos falta el material. Como vemos aquí nos dice brass, o sea, seleccionar material. Damos clic secundario aquí en la barrita donde nos dice material. Vamos a editar material. Damos clic. Y aquí en el apartado donde tiene la lupa y dice buscar, le damos un clic. Y vamos a escribir el tipo de material que es solicitado. En este caso decía brass. Y al parecer no está. Cheese brass BRA. Brass con doble S. No tenemos el material indicado. Bronce. Vidrio. Y no está el material indicado. No se encuentra el material. Bien. Nos tiene acero, plásticos, silicón, material, otros. Bueno, en este caso que no nos tiene el material, vamos a agregarle uno. Haremos de aluminio. Aquí tenemos bronce de aluminio, le damos a aplicar. Vamos a cerrar. Y ahí estará nuestra pieza con un material agregado. Para checar sus propiedades iremos a la parte donde nos dice calcular. Ahí daremos propiedades físicas. Aquí nos dará la masa en libras y sus mediciones tanto para los ejes X, Y y Z que eran solicitados en la pieza, pero vemos aquí que nos dice que es en brass, pero el material no nos aparece dentro del programa. Entonces desconozco si es en realidad ese material o era alguna otra especie de material, pero lo principal que queríamos mostrar aquí es cómo generar la pieza un poco de forma más simple y sencilla, sin estar peleando tanto en estar haciendo cortes extras o pasándonos al realizar la pieza. Bueno, sin más que nada, me despido y hasta la próxima. Tengan un lindo y bonito día.